La iglesia les dice: ¡bienvenidos! Sean más que bienvenidos, siéntanse como en su casa. Esta es casa de Dios, casa de oración, por ende casa de cada uno de nosotros. Quiero que me acompañen a la palabra en Efesios, capítulo 6, en su verso 17. Capítulo 6, en su verso 17, y leemos la palabra para gloria del Padre en el nombre de Jesús. Dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pueden tomar asiento, gloria a Dios, pero no sienten la alabanza. Padre, gracias te damos, oh Dios, en esta hora. Gracias, Señor, porque tu palabra es medicina a todo nuestro cuerpo. Gracias, Señor. Yo quiero que tú digas en tu corazón en esta mañana: yo abro mi corazón y he venido dispuesto a recibir lo que tú tienes para mí. Habla, Jehová, que tu siervo escucha. Aleluya. Dáselo con vida, Rey de Reyes. Gracias, Espíritu Santo de Dios, en esta hora. Ministra, Espíritu Santo, con libertad en esta mañana. Habla, que tu sierva escucha, oh Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Hoy vamos a ver algunos textos bíblicos. Dice la palabra: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es parte de la armadura del creyente. La espada del Espíritu es con la que, dice la palabra, con la que podemos apagar todo dardo de fuego del maligno. En Santiago, el apóstol Santiago, vemos que dice en su palabra: pedid y no recibid, porque pedid mal. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que hay muchos hijos de Dios que están pasando procesos, que están clamando y no están mirando la respuesta a su oración. Dice que pedir mal. Y hay algo que el Señor nos enseña a nosotros. Jesús nos enseña a través de su testimonio, a través de su vida, a través de su ministerio. En el Evangelio de Mateo y en Lucas 4 nos está hablando y nos hace el relato del ministerio de Jesús. Y vemos a Jesús que fue llevado en el Espíritu al desierto, dice su palabra, y que fue tentado por Satanás. Cuando nos habla la palabra de que fue tentado por Satanás, no vemos a un Jesús que sacó una escopeta. No vemos a un Jesús que estaba siendo confrontado. No sacó un bate. No se enfrentó cuerpo a cuerpo, sino utilizó una arma poderosa de la que Dios nos ha capacitado, nos ha entregado a cada uno de nosotros. Él sacó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y sellaba cada cosa que decía con una frase que se llama: escrito está. Yo quiero que tú le digas al hermano que está a tu lado: míralo para allá, escrito está. Escrito está. Y cuando él mencionaba escrito está, la autoridad de Dios era manifiesta con esa palabra que él le declaraba a Satanás: no tentarás al Señor tu Dios, porque escrito está. Cuando él le decía: si eres tú el Hijo de Dios, a que esta piedra se convierta en pan. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y
cuando analizamos detenidamente que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es esa palabra? La Biblia, la palabra de Dios, la espada del Espíritu que el Señor nos ha entregado. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros tenemos que aprender a usar esta espada, que tenemos que usar la destreza con la espada. En la antigüedad, y los soldados romanos es un ejemplo de ello, peleaban con espada y ellos sabían cómo hacer girar esa espada, ya fuera a la derecha, ya fuera a la izquierda, ya fuera arriba, ya fuera abajo, pero ellos sabían cómo iban a usar esa espada. En el mundo espiritual, nosotros tenemos que saber qué espada vamos a utilizar y cómo vamos a utilizar esa espada, pues que no ha sido puesta, no ha sido dada por hombre, sino por Dios. Y Él ha equipado a su iglesia con esta espada. Desde que nos enrolamos en el ejército de Dios, tú y yo tenemos que aprender a usar la armadura de Dios. Tenemos que aprender a usar la espada del Espíritu, que es su palabra. Y si hay un cristiano que no tenga Biblia o que no use la espada, entonces es un cristiano que está, ¿cómo dice? Frío. Pero está peor aún, porque si no conoce la palabra de Dios, entonces está desprovisto, está desamparado, no tiene con qué pelear, está desarmado. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros comenzar a escudriñar las escrituras. Pues dice Juan que en ella os parece que está la vida eterna. En varias ocasiones de la Biblia encontramos que en ella os parece que está la vida eterna. Tú y yo tenemos que aprender a usar esta palabra y usarla en el momento apropiado. Nosotros somos la iglesia andante. Nosotros tenemos que tener esta palabra en nuestro espíritu. No solamente que tú vas a abrir la Biblia cuando algo te suceda y vas a comenzar a buscar. Lo que pasa es que tu depósito debe estar lleno de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ejercitar nuestros sentidos espirituales con la palabra de Dios. Nuestra mente debe estar saturada, no con palabras de hombres, sino con palabras de Dios. Después que venimos a los pies de Cristo, que somos una nueva criatura, nuestra naturalidad tiene que pasar. ¿Sabes? Ya no somos naturales, ahora somos espirituales. Ya no somos carnales. Y como seres espirituales que somos, hemos entrado en una nueva dimensión espiritual. Esta nueva dimensión requiere que manejemos la espada del Espíritu y que aprendamos a decir cada vez que recibimos un ataque, cada vez que estamos en una situación, escrito está. Que podamos sellar la palabra que vamos a utilizar. Ya nosotros no hablamos sandeces. Ya el cristiano para este tiempo no puede ser un cristiano de orilla, un cristiano sencillo. Usted tiene que ser un cristiano aguerrido. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y la palabra nos enseña a nosotros: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo en su predicación dice que no sea con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del poder de Dios. Esto quiere decir que esta palabra, esta espada que tú y yo tenemos, tiene poder, tiene autoridad en nuestras vidas cuando nosotros estamos alineados al Señor. Cuando estamos alineados al Señor. Porque los hijos de Seba trataron de echar fuera demonios, pero ellos no estaban alineados con Dios. Y para este tiempo se necesita
hombres y mujeres fieles a quien los ha llamado, que es el Señor, que sepan usar con destreza las armas que el Señor ha dado. Y una de ellas es la espada del Espíritu. Me llama mucho la atención porque el apóstol Pablo le habla a su hijo Timoteo y le dice, Timoteo capítulo 2 en su verso 15, gloria a Jesús. Quiero que me acompañen. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 15. El apóstol Pablo exhortando a sus hijos espirituales y le dice: procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Y cuando vemos, escudriñando esa parte, esta cita de segunda de Timoteo 2:15, está encerrado un misterio, es un código que tú y yo tenemos que descifrar y poner por obra en nuestras vidas. Procura con diligencia, es decir, tenemos que ser diligentes. Diligente es poner todo de nuestra parte. Diligencia es ir más allá, hacer todo lo suficiente, todo lo necesario para algo. Dice, para presentarte delante de Dios como obrero aprobado. Qué bueno es ser obrero aprobado. Que uno mismo se pueda examinar y mirar qué áreas de nuestras vidas no están andando bien, pero presentarnos delante de Dios y que el Señor nos encuentre obreros aprobados. Dice que no tiene de qué avergonzarse. ¿Sabe qué? Ante los ojos de Dios nosotros estamos desnudos. Muchas veces nosotros creemos que podemos engañar al pastor, que podemos engañar al esposo, a la esposa, que podemos engañar a los hijos, los amigos, el jefe. Quizá ellos naturalmente lo podremos engañar, pero a Dios no, porque Él está atento a cada cosa que nosotros hacemos. Los ojos del Señor